Vamos a empezar por el pan preasado, que seguramente que aquí tenga el éxito que ha tenido en España. Con el tiempo se va a ir imponiendo, porque es muy fácil. Consiste en hacer dos asados. El pan precocido conviene que en el interior alcance los 90 grados y que no se caramelicen los azúcares. Normalmente con una temperatura entre 30 y 10 grados menos, dependiendo del tipo del horno. En un horno turbo la temperatura tiene que ser menor, incluso hasta 30 grados, y en un horno de aire con 10 grados menos sería suficiente. Dependiendo del tipo del horno, siempre una temperatura algo menos y que alcance, también depende mucho e influye mucho el volumen de la pieza. ¿Os acordáis que ahí tenemos preasados una pieza grande? Esa pieza conviene a una temperatura un poquito más baja que una pieza más grande y la mejor señal cuando en el interior alcanza los 90 grados. Tenemos que tener en cuenta varias cosas. Si nosotros utilizamos azúcar en la masa, hasta 80 gramos de azúcar por kilo de farina ya nos dan muchos problemas, porque ya coge mucho color la masa y dentro está líquido. Y aparte que el azúcar, como os comenté ayer cuando hablamos de ella, en la masa tiene el comportamiento de líquido y luego durante la cocción está mucho tiempo líquido, no acaba de licuar el almidón, entonces por lo tanto nos va a coger color muy rápidamente y dentro está licuado, no se ha formado el almidón, no se ha coagulado. Cuando utilizamos formulaciones, este tipo de productos, que la dosis de azúcar es más bien alta y el método que más recomendable y mejor calidad da es la congelación en pieza. Yo me acuerdo cuando empezamos a hacer el preasado en España que la panadería pequeña era un poco reacia a hacerlo, pero al final ha tenido que ir entrando por el aro. ¿Por qué? Porque es un pan muy cómodo, incluso panes que se elaboran muy poco en una panadería artesana. Con una vez que los hagas preasados, la respuesta es muy rápida, porque daros cuenta que es sacarlo del congelador 15 minutos, 20, asarlo, en media hora tenemos un pan que necesitamos al cliente, especialidades como sin sal, otras especialidades que se elaboran muy poco, las hacemos preasadas, las tenemos congeladas y podemos darlas calientes al consumidor en el momento que queramos. Entonces es muy interesante, muy práctico, aunque la calidad, como siempre os digo, siempre es de inferior calidad, principalmente debido a las dos asados que hay, las dos pérdidas de humedad. Pero también os digo que hay panes preasados muchísimos mejores que panes hechos en directo. Entonces el pan preasado, la calidad va a depender del proceso que llevemos. Teníamos que tener en cuenta que la harina, pues eso, la harina es muy importante a la hora de hacer el preasado, que sea una harina que no le hayan dado la fuerza con la química, que sea una harina que tenga un gluten bueno. Es muy importante la actividad enzimática, el número de enzimas que tiene. Tenemos que tener en cuenta que el número o el índice de caídas, cuanto más bajo es, más enzimas hay, porque aquí no se hace mucha confusión la gente. Si tenemos muchas enzimas en la masa, lo que hacen, si el número es bajo, degradan el almidón convirtiéndolo en azúcar. Entonces, el tiempo de cocción, que hasta que se desactivan esas enzimas suelen ser unos 70 grados, está mucho tiempo el pan líquido y no coagula y no se forma la estructura. Por lo tanto, cuando hagamos un pan preasado, este índice conviene que sea el número alto, que quiere decir que tiene pocas enzimas. Yo, por ejemplo, he estado viendo sus harinas y está muy bien, el número está muy bien para hacer un pan preasado. Tiene 341, 350, que quiere decir que tiene pocas enzimas, que para este pan es ideal. La manera de conservar el preasado, refrigerado, sin congelar, pero herméticamente cerrado del aire. Manera mejor y donde mejor se conserva y más rentable y más se hace es congelado, como hicimos este. Sacamos el preasado del horno, lo dejamos que enfríe un poquito, tampoco que le dé la corriente al aire, porque la corriente al aire es uno de los mayores enemigos para el pan, tanto en masa como asado. Asado lo seca y masa pues cuartea y luego en el horno no desarrolla. Si lo congelamos, si hacemos como hicimos este, lo sacamos del horno, lo dejamos que se enfríe 35 o 30 grados y ya lo congelamos. Una vez congelado, tampoco mucho tiempo, porque os disteis cuenta que hubo algunos panes ahí que los tuvimos, que marchamos a almorzar y estuvo ahí el túnel funcionando. Tampoco es bueno ultra congelarlo mucho. En este pan ya está fermentado y está medio cocido, pero en el pan que no ha fermentado podemos llegar
a quemar las levaduras y luego no fermentan. Luego, una vez congelado, en bolsas de plástico y en congelación y en caja, se mantiene mucho tiempo. Otra variante que tenemos es el precocido en atmósfera modificada, que consistía en, una vez que está frío por debajo de 20 grados, unos recipientes, un plástico especial que hay y unas máquinas especiales van pasando, saca el oxígeno y inyecta un gas, y en esas condiciones sin frío se mantiene hasta 90 días perfectamente, sin frío. Este sistema se hace algo en España, pero resulta muy caro. Tanto el envase tiene que ser un plástico especial y bueno y es caro, y el gas es caro y la máquina es muy cara. Entonces hay algo de esto, pero no tanto como congelado. Congelado hay muchísimo más. Y luego tenemos también la técnica del abatimiento, que son, los abatidores son aparatos como el túnel de ultracongelación, muy parecidos. La diferencia es que el abatidor nos permite sacar, según sacamos el pan del horno, meterlo al abatidor, y el abatidor lo que hace es enfriarlo rápidamente sin que pierda humedad. El abatidor es lo que nos hace, y con eso conseguimos que conserve toda la humedad el producto. En la panadería se está cada vez más haciendo ese sistema, lo que pasa que también es caro, ¿eh? Este estaba en la cámara refrigerado, pero estaba al aire. El aire le da, pierde humedad, lo vamos a cocer, ya veréis que también merma mucho más porque ha perdido mucha humedad, y luego, como cuando enfríe un poco, se descascarilla todo. Veis que se empieza a separar mucho, incluso cuando enfríe más, mirad cómo se separa. Eso es debido que, como se perdió tanta humedad, la corteza no tiene humedad e intenta robar la humedad de la miga, y la humedad de la corteza y la humedad de la miga es diferente, y es cuando se descascarilla o se separa la corteza de la miga. Entonces, cuando utilicemos este método, este proceso, conviene tenerlo resguardado con una bolsa de plástico o con un recipiente hermético, para que la humedad de la miga sea la misma humedad que la corteza, porque si no nos ocurre esto, y incluso se pronuncia más a medida que pasa el tiempo. Y daros cuenta que solo lleva un día o dos. Si este problema fuera más grande, hay veces que cuando lo vamos a coger se descascarilla todo. Vamos a hacer un amasado hasta conseguir una masa fina y elástica, bastante blanda. Dejamos reposar en bloque hasta que doble el volumen. Dividimos la masa. Una vez dividida la masa, la colocamos en bandejas sobre telas para cogerlas. Lo metemos al horno y lo precocemos. Si cocemos a 210, lo ideal es cocer un poquito más bajo. 200, siempre un poquito más bajo. Y cuando alcance los 90 grados en el interior de la pieza, ya está precocido. Lo sacaremos, lo dejamos enfriar, o bien lo congelamos, o bien lo mantenemos en frío, o bien lo pusiéramos en atmósfera modificada o la batiéramos. Como aquí solo tenemos para congelar y mantener en refrigerado, pues una de las dos opciones hacemos, o las dos. Lo congelamos y lo mantenemos también en un recipiente o en unas bolsas de plástico para poder utilizarlo en un plato de 2-3 días. Mirad, este es el precocido que estaba del congelador, fue directamente al horno. Mirad qué crujencia tiene. No se diferencia, el único inconveniente es que en el horno se tira más tiempo. Ahora el otro que estamos descongelando, que en 20 minutos estará descongelado, va a quedar lo mismo que en este, lo único que en el horno va a estar menos tiempo. Pero mirad qué ventaja tenemos a la hora de ofrecer un producto al consumidor caliente y crujiente, que lo podemos hacer en un obrador o tener ahí depositado, y en 15 minutos o menos, o en 10 minutos, tenemos pan fresco y pan recién horneado. Viendo el preasado, tenéis que hacer pruebas porque va a ser un pan que va a pegar fuerte seguramente aquí, porque tiene futuro, y Brasil, con lo grande que es, hay mercado para todo.